una primera rehabilitación y también es especialista en periodoncia e implantología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En los últimos 5 años estuve viviendo en Portugal, donde tuve oportunidad de desarrollar mucho lo que es flujo digital. Entonces tuve la oportunidad de poder rehabilitar implantes, no solamente unitarios, pero múltiples, y haciendo muchas cargas inmediatas, tal cual como pueden observar en esta fotografía. Y realmente mi día a día en Portugal es un poco distinto a mi flujo de lo que es hoy día, Anda bem. ya que actualmente me dedico mucho a la docencia, a la formación y también a las capacitaciones. Soy speaker de Neodent acá. Y más que todo, lo que más me gusta y más me apasiona es realmente poder ver lo cuánto avanzamos en términos de rehabilitación y lo cuánto realmente vamos avanzando y transitando del mundo analógico al mundo digital. Sin embargo, yo creo que es importante no olvidar la importancia que es saber lo que es realmente entender el flujo analógico y en qué condiciones podemos trabajar bajo un flujo digital. ¿Ok? Entonces vamos un poquito hablando sobre eso, poquito a poquito. Voy a hacer un pequeño retroceso. Siento mucho por mi gato que está acá hablando y ya se caerá ya en algún momento. ¿Ok? Bueno, Fernando ya tuvo un poquito la posibilidad de resumir un poco mi currículo. Yo realmente tengo estas dos especialidades. Mi primera especialidad la hice en Portugal. La segunda especialidad la hice acá en la São Marcos. Estoy en Perú hace 8 meses, por segunda vez, y realmente es con mucho gusto que puedo trabajar y enseñar acá. Justo hace aproximadamente un mes y medio estuve en Portugal haciendo un nuevo curso, que no lo mencioné a Fernando, pero es un curso que me ha aportado mucho, que voy a hablar el 5 de diciembre, voy a hablar sobre esos casos, sobre un nuevo concepto que se llama B-Guides, una nueva forma de poder planificar de forma digital eh, nuestras cirugías sobre implantes, nuestras rehabilitaciones, y siento que realmente nos va a aportar mucho eh, para el futuro. Así que hablaremos de eso también. Bueno, mi primera pregunta siempre va un poquito de una forma un poco para todos, y una vez que todos acá somos colegas, y por esa misma razón me parece importante siempre colocarla, que es, ¿por qué nos buscan los pacientes para podermos hacer rehabilitaciones parciales o totales? Los pacientes nos buscan primero por estética. El paciente no nos busca para desarrollar función, excepto en casos de personas mayores en los cuales efectivamente necesitamos aportarles una mejor calidad de vida, mejorar su mastigación, mejorar la forma como pueden sentirse mejor en su día a día, aportar déficits nutricionales bastante grandes, y principalmente estoy hablando de personas que hace muchos años utilizan prótesis removibles. Sin embargo, el paciente hoy día, de hoy día y del futuro, nos busca por estética, pero la estética que está por detrás de la estética. Por detrás de la estética está todo un proceso de restablecer dimensión vertical, restablecer un plano cruzal, restablecer, si es un caso bimaxilar, toda una armonía de dimensión vertical de acuerdo con la proporción cranofacial del paciente. Entonces, esto exige no solamente que yo sepa colocar implantes, que yo sepa manejar un flujo digital, pero más que todo que yo también piense de una forma como rehabilitadora que soy, cómo voy a rehabilitar mi paciente y dónde voy a ubicar mis implantes de acuerdo con el tipo de rehabilitación que yo necesito o que puedo hacer a mi paciente, porque yo puedo querer hacer muchas cosas a mi paciente y no es factible. Entonces de ahí también vamos a otro punto que me parece importante, que es, si colocamos una balanza, el paciente que utiliza prótesis removibles versus un paciente que supongamos que tiene una híbrida o tiene algunos implantes unitarios y necesita de otros, ¿quién tiene una expectativa más elevada? ¿Quién realmente más fácilmente va a acceder al tratamiento, ponerse de acuerdo con nosotros o va a quedarse más feliz, podríamos ponerlo así? Yo, de mi experiencia y de siempre que hago esta pregunta, obviamente que el paciente que utiliza prótesis removibles tiene un nivel de expectativa muy bajo, y por esa razón es mucho más sencillo o más fácil ir de encuentro a lo que busca. Y por esa razón también hay que saber, y creo que también en el otro webinar
hablé sobre eso, aprendemos a gestionar las expectativas del paciente desde un principio, sea por flujo analógico o sea por flujo digital, eso no importa. Pero en rehabilitaciones muy grandes, si estoy hablando de All on Four o All on Six superior, o sea, estoy hablando de casos de arcadas totales, es súper importante podernos gestionar la expectativa del paciente en este sentido. Bueno, esta es una paciente muy especial para mí, es una paciente que había fracasado sus rehabilitaciones de prótesis híbridas superiores e inferiores y bueno, este es el día que le coloqué sus híbridas finales. Es una paciente que es un caso que rehabilité con mi técnico al cual le debo mucho, lo amoroso, con sus 30 años de experiencia me ha aportado muchísimo y me sigue aportando. Eh, y la paciente logramos rehabilitar otra vez híbridas porque la oclusión no estaba correcta, porque la planificación no había sido bien hecha o podría haber sido hecha de otra manera y realmente ahí vamos. Entonces, cuando entregamos el trabajo, la señora decidió hacernos muy querida, un pequeño video, eh, porque realmente quiso agradecer en portugués, no sé si algunos me imagino que voy a entender, agradecer lo que ella estaba diciendo, ¿no? Ah, no se escucha. Bueno, la paciente está explicando, pero más que todo es agradeciendo el tratamiento, pero quiero que vean también el propósito del video es la armonía de su sonrisa con su cara, la forma como le hemos devuelto su nueva sonrisa. Ella tenía muchísimo miedo, era una persona muy ansiosa, era una persona muy triste, porque no le gustaba, hablaba con la mano adelante y si yo, por ejemplo, observo, veo la armonía que tiene la exposición dentaria, la exposición gengival que es mínima, su soporte labial, la armonía en toda su cara, los ojos, ¿no? El brillo en los ojos que tiene realmente es, para mí, fue un caso muy importante y para mí siempre es un ejemplo que tenemos que cumplir nuestra misión, no importa lo que nosotros tengamos que hacer. Bueno, entonces para eso necesitamos de planificar de forma reversa nuestros tratamientos y para eso voy a retroceder un poquito, esta diapositiva la coloqué en el otro webinar, pero me parece importante para podermos entender lo que vamos a hablar en el día de hoy, que es entender aditamentos protésicos, entender por qué utilizamos pilares protésicos intermediarios, por qué utilizamos un tipo de escáner, hay que entender todo un flujo. Entonces, nuestro flujo empieza en nuestra consulta, en nuestro consultorio, en nuestra clínica, donde trabajemos, no importa, con una buena historia clínica, con escuchando al paciente lo que necesita y recolectando datos importantes para que yo pueda realmente realizar un buen diagnóstico a mi paciente. Entonces, eso pasa lógicamente por uno, un examen clínico correcto, dos, por poder realizar radiografías panorámicas y de perfil, si es el caso, eh, una tomografía, y si no tenemos CERIX que nos puede brindar esos servicios y ayudarnos en ese punto, porque podemos, obviamente en todo el mundo tiene tomógrafos en su clínica, pero podemos prescribir al paciente e indicar al paciente la necesidad de podernos concretar un diagnóstico y concretar un plan de tratamiento lógicamente con exámenes. Yo no puedo proponer algo a un paciente sin tener una panorámica o una tomografía. Y si es un caso de implantes, por supuesto que voy a necesitar de una tomografía. Y si quiero ir al mundo digital, por supuesto que voy a necesitar de una tomografía. Y si tengo en mi consultorio un escáner, o si tengo la posibilidad que el paciente realice el escáner, por ejemplo, en CEDIX, perfecto, porque significa que yo voy a poder empezar en el mundo digital poquito a poquito. Sin embargo, también es importante que cuando, y siempre que es posible, ustedes pueden realizar el escáner en el mismo día que el paciente viene a la consulta, por varias razones. Uno, porque tiene una perspectiva general de cómo son sus dientes. Dos, puede explicar de una forma más didáctica qué necesita el paciente y es más entendible para él mirar sus propios dientes. El escáner no viene solamente porque es muy bonito y porque a nosotros nos ayuda, pero también es importante
entender que para el paciente, eh, él no sabe lo que está por detrás de sus dientes del canino hasta el canino, punto, nada más, y que le falta un diente hasta atrás, pero el paciente no tiene ninguna percepción de cómo son sus dientes. Entonces el escáner viene a aportar eso, ¿ok? Entonces, si reunimos todos estos datos, aparte de las fotografías siempre extraorales, vamos a poder planificar su caso, sea un caso de caries, sea un caso de corona, sea un caso de prótesis híbridas, sea un caso de un puente, sea un caso de implantes unitarios o de puentes sobre implantes, yo voy a poder, lógicamente, poder planificar su caso de rehabilitación. Pero para eso mi técnico, mi laboratorio con el cual yo trabajo, yo necesito también que ese laboratorio también maneje un flujo digital, porque si no, ese flujo, como así dice la diapositiva, termina al final de mi consulta. Entonces, si yo manejo todo de forma digital y llego a mi laboratorio que trabaja en el mundo analógico y no quiere para nada el mundo digital, no me va a servir, porque yo no puedo seguir ese flujo. Entonces, si mi laboratorio recibe todo lo que yo exporté por el escáner y conversamos sobre escáneres en el otro webinar, y yo escogí exportarlo por STL, por PLI, y con eso mi técnico con diferentes programas de diseño, ya vamos a hablar de ellos también, va a poder diseñar lo que llamamos el CAD, que es el diseño del trabajo de rehabilitación. Podemos trabajar con el técnico y discutir el caso clínico con él, para que finalmente lo podemos presentar ante el paciente y si él está de acuerdo poder avanzar con su plan de tratamiento para llegar a un punto que se llama CAM, que se llama la fabricación o concretizar de forma física lo que nosotros hemos planificado de forma digital. Entonces el laboratorio, y también es algo importante para los doctores que no tuvieron oportunidad de estar en el otro webinar, el laboratorio ya trabaja con softwares de diseño desde los años 80, ¿ok? No, para nosotros, y creo que es importante, sé que muchos ahora estamos siendo invadidos por aprende el ExoCAD, aprende software de diseño, aprende esto, pero es una curva de aprendizaje que toma su tiempo, que exige mucha paciencia, que exige mucho intento de error, eh, que vamos a tener que probar unos y entender que no nos va con bien y que preferimos otros, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta Codiagnostics, pero yo prefiero mil veces un Sky para diseñar guías. Y a lo mejor alguno de ustedes me va a decir, no, Codiagnostics para mí me parece súper intuitivo. Entonces, o que me va a decir, a mí me encanta el ExoCAD, me parece espectacular, pero el ExoCAD necesita de mucho detalle, mucho tiempo, y el técnico ya lo sabe de una forma completamente distinta a la nuestra. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con ese diseño, él va a poder fabricar, teniendo sus diferentes fresadoras húmedas o a seco, los diferentes trabajos de rehabilitación. Sin embargo, este flujo digital en rehabilitación y en cirugía sobre implantes o en prótesis sobre implantes, nos permite también diseñar guías quirúrgicas, también nos permite diseñar guías de remodelado de hueso, nos permite imprimir prótesis en prototipo, nos permite imprimir prótesis de carga inmediata en PMMA, ¿ok? Entonces tenemos todo un conjunto de posibilidades de rehabilitación que podemos hacer bajo un flujo digital, ¿ok? Entonces, siempre pongo esta diapositiva porque creo que es una forma muy didáctica de poder organizar nuestra mente para poder entender que el Digital Workflow empieza con nuestro diagnóstico y empieza con un diagnóstico de clínico, radiográfico y fotográfico. Y no importa que no tenga la cámara fotográfica espectacular, pero sí puedo tener un celular, sí puedo agregar eh, herramientas a mi celular para poder crear Ring Flash, por ejemplo, puedo mejorar la forma como tomo fotografías con mi celular, puedo tener mejores centros de radiología, como CEDIX, por ejemplo, para podermos tener exámenes radiológicos precisos para que también nuestro flujo digital funcione. Si nuestra tomografía está mal, o la lectura o la forma como la realizo no está correcta, si yo hago el mejor escaneo del mundo, cuando yo hago el matching del escáner con la lectura de la tomografía, no va a funcionar. ¿Qué va a pasar? Que en el día de la cirugía yo voy a colocar mi cirugía, mi guía quirúrgica, perdón, se me fue el español, y no va a tener asentamiento, no va a tener estabilidad. Y si no va a tener estabilidad, significa que mi margen de error va a ser mucho más alta. Y si ese margen de error es alta,
el implante no va a estar posicionado donde yo lo planifiqué. Y si es el caso, yo puedo estar equivocando y puedo estar cometiendo un error quirúrgico. Entonces, para eso se fue la guía y me voy al analógico. Punto, se acabó la conversación. Yo no me complico. Si el digital no funciona, al analógico tenemos siempre que regresar. Por eso siempre digo, si nosotros no sabemos manejar un flujo analógico, no vale para nada que usted no me quiera manejar el flujo digital. Este es el- ¿Aló? Ok. Bueno, entonces, de acuerdo con eso, tenemos un escáner y de acuerdo con eso tenemos que pasar a processing, procesar todo el trabajo de laboratorio, o sea, procesar este ExoCAD, diseñando la estructura, produciendo la estructura y terminando, ¿ok? ¿Qué dice acá outsourced lab? O sea, significa que en todos los laboratorios vamos a tener fresadoras, entonces puede ser que alguno sea outsourced, o sea, afuera, o que sea in-house, ¿ok? Incluso en la propia clínica, que y ahí eso sí se llama share sites. Y finalmente, hay una parte que dice monitoring. ¿Por qué? A mí siempre me gusta finalizar un trabajo de rehabilitación y poder escanearlo para poder verificar que realmente lo que yo realicé está correcto, incluso para una curva de aprendizaje. Me parece importante que nosotros podamos aprender de nuestros errores o incluso aprender de lo que podemos mejorar en nuestras futuras rehabilitaciones. Entonces, para eso tenemos uno de los programas de diseño que para mí es el más completo. Existen otros, pero para mí el más completo, el más antiguo, lo que demuestra artículo tras evidencia que funciona es el ExoCAD. El ExoCAD me permite hacer todo, me permite hacer una procesa crítica inmediata, me permite diseñar guías impilables, me permite diseñar guías quirúrgicas, me permite encerar un diente, una corona, una carilla, una prótesis removible, una barra de titanio para una híbrida, una barra para una superdentadura. Entonces tengo una amplitud de opciones protésicas que me puede brindar realmente el ExoCAD. Y esto es puro flujo digital, ¿ok? Y esto sí no empezó con nosotros, empezó con técnicos, ¿ok? Esta es una estructura de overlay hecha por mi técnico en Portugal. eh, lo maneja hace 30 años, no, nada que decir. Y también quiero demostrarles que también podemos manejar esta cuestión del flujo digital con el articulador. O sea, yo puedo crear movimientos dinámicos, por ejemplo, acá está en portugués, pero bueno, en realidad, no, está en español incluso, porque lo copié de mi técnico acá. Puedo permitir y verificar cómo está el articulador, puedo incluso desplazar la dirección, la mandíbula hacia la derecha, hacia el lado izquierdo, lateralidad, protrusión o retrusión. Puedo evaluar todo mi proceso de articulación bajo este flujo digital. Y diseñar, en el ExoCAD también no hay guía quirúrgica, pero por ejemplo podría diseñarlo en TreeShape, podría diseñarlo en Implant System, podría diseñarlo en Blue Sky, podría diseñarlo en Mesh Mixer también, que es un excelente programa. Entonces, el tipo de software de diseño que yo utilizo para mis guías quirúrgicas va a cambiar mucho de acuerdo con lo que va conmigo. Entonces, yo no tengo que ir con lo que está de moda, pero sí tengo que ir con lo que realmente para mí es importante. Bueno, esos son algunos beneficios, no voy a volver a hablar de ellos, pero realmente me parece importante que sepan la amplitud de opciones que tenemos a nivel de escáner para poder manejar un flujo digital. Tenemos Shining, tenemos Dentsply Sirona, tenemos Plan Mecha, tenemos TreeShape. Para mí, TreeShape es el escáner más completo, es el escáner que da la mejor exactitud, la mejor precisión. Nada contra eso, porque el grupo Straumann en Europa maneja eh, y trabajé, bueno, 4 años y medio con TreeShape, porque es el grupo Straumann, lo maneja así. Prime Scan de Dentsply Sirona, excelente escáner también. Acá está mi favorito, TreeShape, este todavía es alámbrico, pero ya existe inalámbrico, incluso ya salió el 5 este año. Y tenemos el Hetero, que muchas personas utilizan Hetero, y yo personalmente no me gusta porque me parece muy poco ergonómico, me parece que pesa demasiado, me parece que no es muy bueno para pacientes con poca apertura bucal, es difícil escanear zonas rotomolares. Me parece increíble su pantalla, es un marketing espectacular, pero de una forma muy sincera, me parece que no es muy ergonómico para nosotros, no solamente para el paciente, pero sí para nosotros, porque si escaneamos todo un día, no vamos a soportar el peso de 500 gramos de nuestro brazo.
y el Virtu, ¿no? Es el escáner que yo utilizo actualmente, es un escáner sencillo de utilizar, con una curva de aprendizaje fácil, también lo tiene Cedix, me gusta bastante por eso, eh, y me parece interesante la forma como también podemos pasar y repasar muchas veces sin tener ningún problema. Entonces, para podernos entender un poquito este flujo analógico y flujo digital en rehabilitación sobre implantes, es importante entender qué implante vamos a utilizar. Lógicamente voy a hablar de EGM, de Neodents, no solamente porque soy speaker, pero porque también es el implante que yo coloco y que ya colocaba en Portugal mucho antes de ser speaker. Eh, pero también es importante entender que este flujo analógico y digital y los aditamentos protésicos y los pilares intermediarios que voy a hablar hoy día existen para cada marca de implantes y es importante que para podermos manejar un flujo analógico, un flujo digital, tenemos que conocer esos aditamentos protésicos y cómo utilizarlos sin que en qué indicaciones clínicas los tenemos que utilizar. Bueno, el implante GM es un implante que me gusta particularmente. El Helix para mí es un implante, el diseño del implante, su superficie, su apex, me gusta bastante. El diseño de las espiras me permite tener eh, excelente estabilidad primaria. Otra cosa que me gusta bastante es que todas las plataformas, de una forma independiente, de si es un implante 3.5, 3.75, 4, 4.3, 5, y hasta adelante siempre va a ser la misma llave, la misma plataforma. Entonces yo no tengo que estar pensando en aditamentos RP o narrow o regular, porque siempre va a ser lo mismo. Con algunas excepciones a nivel de análogos, pero excepto eso, todos los demás aditamentos siempre van a ser compatibles y de forma independiente con el diámetro de mi implante. ¿Ok? Particularmente me gusta mucho Neodent Aqua, particularmente me gusta también para cargas inmediatas porque es un implante que su superficie hidrofílica me permite realizar cargas inmediatas ahí. Cuando yo necesito realizar múltiples extracciones y colocación de 4 o 6 implantes y cargar mi prótesis y cargar mis implantes con su prótesis en el mismo día. Es un implante que se integra muy bien en el hueso y es un implante que realmente me logra una muy buena estabilidad de 35, 45 newtons, entonces realmente a nivel mandibular espectacular. Acá en Perú, ustedes tienen un hueso increíble, genéticamente muy beneficioso, vamos a salir siempre. El tipo de hueso es muy interesante comparar el tipo de hueso que yo encontraba en Europa y que encuentro acá en Perú. eh, Usted tiene un hueso mucho más corticalizado en comparación a lo que realmente yo encuentro o encontraba en Portugal. Y eso realmente es un plus en el momento de podernos colocar implantes, de hacernos implantes de carga inmediata y hacernos una prótesis de carga inmediata. Entonces, no voy a sacrificarlos mucho con esto, sin embargo, para poder entender esta segunda parte, que son los pilares protésicos intermediarios, y esto es una característica que va a ir muy a mano con otras marcas de implantes, es importante entender que este implante va a permitir tener una indexación interna con su pilar intermediario. Entonces, eso significa que el pilar intermediario va a tener un diámetro inferior eh, en relación al diámetro de su implante. Entonces eso me permite realmente que tenga una indexación interna muy importante, ¿ok? También es importante entender que tiene una platform switching, que tiene una conexión con un Morse de 16 grados eh, y también una conexión profunda. Entonces es muy difícil que realmente este implante o el aditamento protésico que yo le coloque va a salir, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto de los pilares protésicos intermediarios? Normalmente hay muchas personas que piensan que solo utilizamos pilares protésicos intermediarios para cargas o para prótesis múltiples. No, cada vez más lo que nosotros profetizamos y lo que está en la evidencia científica es sacrificar cada vez menos el implante y trabajar no solamente basado en el hueso que tenemos, pero sí nuestra conformación ogival y periimplantar. El hueso es no solamente lo más importante, pero también la encía es la más importante. Entonces, para eso han surgido los pilares protésicos intermediarios, que son un intermedio entre nuestra futura corona o puente o híbrida y nuestro implante. Y estos pilares, que son diferentes, y hablaremos sobre ellos,
tienen diferentes alturas, diferentes caps, de acuerdo con la posición en la cual yo coloqué mi implante. Entonces, lo principal objetivo es que desde el implante se pueda emergir un pilar que me va a mejorar el perfil de emergencia, que me va a mejorar mi conformación periimplantaria y que me va a permitir que esta salud periimplantar mejore o que se mantenga en el transcurso del tiempo. ¿Cuántas veces nosotros hemos colocado implantes y al final de un año verificamos que hemos perdido hueso o que hemos perdido tejido? Entonces es importante entender que también el propio pilar nos ayuda, si es que necesitamos manipular tejido blando, nos ayuda en esta misma conformación. ¿Ok? Y bueno, realmente este modelo de implantes GM, en este flujo analógico y digital, vamos a necesitar de esta llave, que es una llave universal, ¿ok? Para colocar este pilar intermediario con su tornillo extraíble. Entonces tenemos diferentes tipos de llaves, ¿ok? Tenemos estas tres llaves y yo particularmente por la costumbre me acostumbré a utilizar la intermedia y me acostumbré a utilizar con la llave cuadrada porque me da una sensibilidad en la mano distinta. Pero sin embargo hay mucha gente y muchos colegas que prefieren utilizar con su llave normal, ¿ok? Ese es de contraángulo, que la uso muy poco, sin embargo aquí está ella. Y coloco también esta parte porque para podermos transitar de los implantes al pilar protésico intermediario y también para el flujo digital necesitamos de una pieza importantísima. El flujo digital de implantes se basa en muchas cosas, en el escáner, en la tomografía, en la forma como hacemos el escaneo, en la forma si hacemos una cirugía guiada o no. Pero cuando llegamos a la parte de la rehabilitación, no hay ninguna marca de implantes que no van a requerir esto, un scan body, ¿ok? El scan body es lo que va a reproducir tridimensionalmente la posición de mi implante y es con esta información que voy a enviar al laboratorio la posición de mi implante sobre la cual mi técnico, que trabaja también bajo un flujo digital, va a poder diseñar la estructura de mi rehabilitación. De acuerdo con las diferentes marcas, ¿ok? El scan body puede ser hecho de dos tipos de cosas. Una, en Neodent el scan body es hecho bajo una base de titanio con un pilar PIC, que es un polímero y un tornillo, pero existen otras marcas como por ejemplo Dio, como por ejemplo Nobel, como por ejemplo BioHorizon, como por ejemplo Biotech, que es una marca francesa, Antogir, que es una marca francesa, que por ejemplo sus scan bodies están hechos en titanio. ¿Qué beneficios me va a traer uno y el otro? Es que el scan body que está hecho en PIC no se puede autoclavar. Entonces, su número máximo de utilizaciones será de 10 a 12. ¿Por qué? Porque vamos a tener un polímero, un PIC, que al final de un tiempo, cuando vamos a atornillar, desatornillar, se va a deformar. Entonces vamos a tener que reemplazarlo. Mientras un de titanio, vamos a poder autoclavarlo y su tiempo de utilización va a ser mucho más largo. ¿Ok? Entonces, realmente el scan body va a ser nuestra herramienta principal para poder rehabilitar bajo un flujo digital sobre implantes, ¿ok? Y también existen diferentes tipos de scan bodies de acuerdo con el tipo de rehabilitación que estamos haciendo. Esos son cuatro de ellos, existen muchísimos más que se les voy a enseñar, pero siempre pongo estos cuatro porque me parecen los más intuitivamente fáciles de entender y que los que más se parecen a los scan body que existen en otras marcas, ¿ok? Entonces, el scan body 7 es un scan body que si ustedes pueden ver por el cuerpo que presenta, es un scan body que acompaña el cuerpo del implante hasta su hexágono. Y entonces va a permitir leer cuando yo quiero rehabilitar una corona directa a la conexión de mi implante, sin pilar protésico intermedio. Después tenemos un scan body para micropilar, que es un scan body en el cual yo estoy utilizando un pilar intermedio que se llama micropilar. Ya iremos a ello. Y micropilar, como el propio nombre indica, su scan body es pequeño, ¿no es cierto? Pero si transitamos para un scan body número 10, vamos a darnos cuenta que es un scan body más ancho, porque para este scan body es lo que yo utilizo para una híbrida, para un mini pilar, porque estoy rehabilitando un approach sobre mini pilares, sobre multi-units, ¿ok? Y por último tenemos un scan body para un pilar GM. El pilar GM es un pilar indicado para molares superiores, inferiores, es un pilar que me va a aportar mucho en el momento que yo necesito compensar
el cuerpo de mi implante y un diente molar que obviamente es el principal en la carga masticatoria. Entonces, tener un pilar GM grande, y ya les voy a enseñar, me va a permitir compensar esa fuerza masticatoria y sobrecargar menos mi implante, ¿ok? Entonces, ¿qué es todo esto, Catarina, que estabas acá hablando de pilares protésicos intermediarios? Pero hay evidencia clínica, hay evidencia científica, sí lo hay. Eh, ¿Qué consideraciones principales se podría decir que existen en lo que se refiere a los pilares proteicos intermediarios? Uno, como el propio nombre indica, y acá veo en la fotografía, este es un multi-unit, es un mini pilar de 17 grados con un CAF de 3.5 o 2.5. Es una forma de poder eh, disminuir la carga mastigatoria y sobre el implante, ¿ok? También es importante considerar lo siguiente. Las marcas de implantes también nos hacen pensar que siempre tenemos que colocar nuestros implantes 2 milímetros infra, ¿no es cierto? Siempre antiguamente, hace, no sé, hace 14 años, 13 años que coloque implantes, sí, 13 años que coloque implantes, antes se colocaba RAS y ahorita lo colocamos infra. Si estamos en un sector anterior, lo vamos a tener que colocar 3 milímetros, 4 infra, infraóseo. Entonces, el pilar protésico viene a compensar esa profundización que tenemos que hacer a nuestro implante para disminuir esa pérdida de hueso marginal en el transcurso del tiempo. Y es importante considerar que tenemos dos procesos biológicos. Uno, vamos a tener un proceso biológico al cual llamamos, obviamente ya conocemos, una osteointegración, pero también vamos a tener otro proceso que se llama fibrointegración, porque entre la transición de la plataforma de mi implante y la plataforma de mi pilar, yo voy a tener la formación de fibras de colágeno circulares que me van a permitir una mejor estabilidad y conformación de mi tejido blando alrededor de mi corona, de mi puente, de mi híbrida. Entonces, por eso muchas veces los pilares se llaman one-time abutment, que significa que en el mismo día que colocamos el implante, colocamos el pilar, porque ese proceso se va a dar de fibrointegración en el momento que estamos colocando todo de una sola vez. Entonces, vamos a tener biológicamente la osteointegración y la fibrointegración, ¿ok? Pero el tipo de pilar que vamos a utilizar depende mucho, obviamente, del tipo de rehabilitación que vamos a hacer. Casi todos los autores menciono, y acá tenemos una buena imagen de eso, ¿no? Eh, para poder encontrar o lograr una altura de perfil de emergencia adecuada, que lo que se puede definir como la distancia entre la plataforma del implante al margen gingival, es importante tomar en cuenta que para eso nuestro implante está ubicado 1,5 milímetros a 2 milímetros infra, pero hay situaciones, como les dije, que tiene que ser incluso más. Si es un sector anterior, yo tengo que compensar no solamente la profundización de mi implante, como también mi pilar protésico de intermediario, para que yo pueda conformar papilas, necesito que esté a 5 milímetros. Esto es lo que nos dice la evidencia científica. ¿Ok? Entonces, también es importante tomar eso en cuenta. Por último, me parece importante entender que existen diferentes tipos de autores. En el sector anterior siempre vamos a tener que tener eh, más profundización, en el sector posterior menos, porque también el sector posterior nos brinda más limitaciones anatómicas. Uno, el nervio mentoniano, si tenemos reabsorciones óseas muy grandes a nivel mandibular, y también la neumatización del seno maxilar, si es que el paciente por alguna razón no quiere hacer una elevación del seno maxilar. Esto me va a obligar a colocar un implante más corto y el implante más corto tiene que ser compensado con un pilar para poder eh, permitir que ese implante tenga una mayor longevidad en el transcurso del tiempo. Entonces, independientemente del tipo de pilar protésico intermediario que pueda escoger, la característica base de todos siempre va a ser la misma. El diámetro del pilar protésico intermediario siempre tiene que ser inferior a la plataforma de mi implante. No importa si es un pilar tie-base, como es el caso, que es un pilar con base titanio, no importa si es en este caso un multi-unit, no importa si es acá un multi-interrecto, si es un pilar GM, si es un multi-unit. ¿Por qué? Porque lo que queremos en el transcurso del tiempo es una menor pérdida de hueso marginal. ¿Ok? Bueno, este es un
resumen realmente de lo que me refiere, lo que estoy comentando. Me lo pasó mi querido amigo Antonio Morillo, un español fantástico en lo que se refiere a rehabilitación sobre implantes y es tremendo hablando de pilares protésicos intermediarios. Siempre habla que los pilares protésicos intermediarios logran que el hueso siempre esté arriba, porque realmente cuando nosotros colocamos el implante en su posición correcta y escogemos un pilar en el cual manejamos un correcto CAF, permitimos realmente que en esta misma transición, en este platform switching que el mismo pilar me está brindando, se forme hueso. Entonces, realmente el hueso es arriba, ¿no? Entonces, para vuestra memoria futura, creo que el hueso arriba es una buena. eh, y este dibujo me gusta también bastante por lo siguiente. Hay que dejar de pensar, cuando pensamos en el mundo digital y en el flujo digital, dejan de existir las sucras, totalmente calcinables, con cinta de cromo cobalto, lo que ustedes quieran. Pasamos a tener una interfaz, que es este que estoy acá dibujando. El interfaz va a tener diferentes tamaños, diámetros, diseños, de acuerdo con el tipo de pilar protésico intermediario que esté escogiendo, ¿ok? Para podernos finalmente hacer una corona cemento atornillada, totalmente atornillada o en algunas situaciones una corona cementada sobre un pilar, ¿ok? Entonces, estas son algunas consideraciones que me parecen importantes. Hablé prácticamente todas ellas, pero también es importante hablar de esto, ¿ok? Por veces la angulación del implante no está perfecta o no está como queríamos. Entonces, un pilar protésico intermediario tiene angulaciones que nos va a permitir, por ejemplo, en casos de puentes, de 4 elementos nomás, me va a permitir no solamente compensar mis implantes que pueden no estar al mismo nivel, pero pueden tampoco estar con la misma angulación, me va a permitir hacer correcciones en la angulación de mis implantes, como es el caso de los multiunits, para poder permitir un paralelismo entre ellos y permitir entonces que mi puente ingrese con pasividad. Nada en rehabilitación existe si no existe pasividad, ¿ok? También es importante tomar en cuenta que el espacio interlocustal, los pilares adecuados permiten también que no tenga coronas gigantes, ¿ok? Porque yo estoy compensando un implante muy corto con una corona que es gigante. No, esas coronas chiclet son pésimas para la higienización de un paciente y vamos a generar en el transcurso del tiempo una periimplantitis al paciente o impactación de placa bacteriana o inflamación gingival constante. Entonces, un correcto pilar protésico intermediario también me va a permitir disminuir ese espacio interoclusal y permitir una correcta rehabilitación, ¿ok? Entonces no es un capricho de las marcas. Creo que al inicio todos pensamos un poco eso, pero cuanto más años se utilizan los pilares protésicos, más me doy cuenta que no es así. Entonces vamos a ir, ¿ok? Voy a intentar no molestarlos y sé que están todos acá en esto de intentar aprender para después pasar los casos clínicos, pero me parece importante que independientemente de la marca de implantes que utilicen, puedo entender cómo podemos trabajar todavía un flujo analógico y un flujo digital, pero escogiendo buenos aditamentos, ¿ok? Entonces, para eso tenemos acá, este es Neodent, sin embargo, Straumann tiene unos muy parecidos, Nobel también, Neobiotech también tiene algunos parecidos, Dio también, Megagen también, Megagen tiene una amplitud gigante de ellos, ¿ok? Los dos principales, tenemos acá los provisionales, que voy a hablar de ellos, después vamos a tener pilares con base titanio, vamos a tener pilares para soluciones anguladas, un pilar para puentes, este es un pilar con fresadora, es un pilar que se utiliza muy poco, la conocida UCLA, que todos lo conocen, el muñón anatómico, el muñón universal, ok, acá tienen también un pilar GM, un multiunit angulado, un equator para subrodentaduras, un multiunit recto y un micropilar. Entonces, vamos a ir. Existen diferentes tipos de pilares, pero hay que agruparlos, ¿ok? Vamos a hablar de ubicaciones cimentadas y cimento atornilladas. ¿Qué van a ser implant level? ¿Qué significa? Que van a ser directas a la conexión de mi implante. Eso vamos a tener los provisionales, o sea, con base titanio y el pilar PIC, ¿ok? Y los pilares definitivos en los cuales vamos a tener el pilar con base titanio, el T-base o el vario base, es el caso de Straumann. Tenemos también el pilar titanio para una solución angulada y un pilar de base titanio para puentes, ¿ok?
Entonces, cuando hablamos de pilares provisionales, ¿ok? Que van a ir directos a la conexión de mi implante, yo tengo pilares provisionales con este caso, que son rotacionales, antirrotacionales para unitarios y rotacionales para puentes, y los cuales se pueden manejar directamente en el consultorio para poder confeccionar una corona provisional en el mismo consultorio, como también puedo enviar al laboratorio, ¿ok? Entonces puedo trabajarlo de forma convencional, analógica, en el cual tomo una impresión directa a la conexión de mi implante y envío a mi laboratorio mi análogo y mi pila provisional para que él pueda confeccionar tu corona profesional a mi paciente. Muchas veces funciona de forma ideal. A mí, yo siempre prefiero hacerlo de forma indirecta, o sea, enviar al laboratorio, porque me permite conformar también mejor la forma de la corona y en el transcurso de las semanas y de los meses yo puedo ir manejando el perfil de emergencia, si es que hago un conectivo, hago dos conectivos, pero principalmente poder ir incrementando resina para poder ir mejorando esa misma conformación, ¿ok? Ahí tenemos un unitario y tenemos para puentes. Miren cómo su unitario, su indexación es realmente antirrotacional. Y acá dejamos de tener esa indexación porque es para puentes. Entonces necesito que, para que mi protésico pueda rotar estos pilares, necesita de no tener esa indexación, ¿ok? Y acá tengo un pilar que me gusta mucho, que es un pilar PIC. El pilar PIC es un pilar así como estaba hablando del scan body, que también tiene una estructura muy parecida, tiene una base titanio y tiene una estructura que es un PIC, que es un polímero. A mí me gusta particularmente en sector anterior e incluso en sectores posteriores porque me va a permitir conformar el perfil de emergencia en el momento que estoy colocando mi implante. Entonces significa que yo puedo personalizar el pilar PIC porque puedo tallarlo y lo puedo personalizar. Incluso lo puedo incrementar con resina fluida o con acrílico. Yo particularmente prefiero resina fluida porque me permite, este es un caso anterior, como es este caso, yo puedo incluso tallarlo como si fuera un muñón, ¿ok? Crear su línea de terminación. Tengo acá mi chaminea, puedo utilizar una corona provisional y poder retirar este mismo pilar PIC y prepararlo para poder atornillar una corona provisional en el día que realizo un implante inmediato, ¿ok? Entonces no voy a permitir que mi paciente salte de la consulta sea un incisivo central o un lateral, ¿ok? Una característica importante, sea para este pilar provisional o sea para el otro, es esto. Todos los pilares que ustedes van a ver y que existen en todas las marcas va a ser que todos pueden ser trabajados a nivel de la altura individual. El CAF siempre va a variar entre 0,8 a 5,5 y eso es una característica muy parecida a casi todo lo que encontramos en todas las marcas. Puede variar que sea en vez de 0,8 sea 1,0, pero de una forma transversal, y yo voy a trabajar con muchas marcas de implantes, realmente es importante sabernos qué altura gingival tenemos. Entonces, en nuestro kit quirúrgico siempre existe un pilar que me va a permitir hacer la medición de 0,8, 1,5, 2,5, 3,5 y así por delante, para que puedas coger el tipo de pilar. Entonces usted me pregunta, pero doctora, ¿cómo voy a saber? Bueno, en el día de la cirugía, yo, no importa qué cirugía esté haciendo de un unitario o múltiples o una carga inmediata, si es una carga inmediata, yo pido muchos aditamentos y pido en exceso. Yo prefiero tener en exceso que no tener las cosas en el día que yo las necesito, porque en el día que yo las necesito y no tenerlas puede crucificar mi cirugía completamente y mi rehabilitación, ¿ok? Entonces acá se puede mirar muy bien, miren cómo en este caso se puede manejar perfectamente la altura gingival, pero miren la conformación que tiene, ¿no? De como una dupla conformación. Esta parte que va a emergir de la parte ósea, ¿ok? Y esta parte que es la base de la plataforma en el cual emerge finalmente para mi conformación periimplantar, ¿ok? Y toda esta zona blanca de PIC se puede tallar, ¿ok? Su tiempo máximo de utilización son 6 meses, así que no hay que exagerar mucho en el tiempo, porque el paciente piense que es por algo eterno y no es así. Después tenemos los más conocidos, los tie base, las bases titanio, los vario base, que son los que acá en Perú veo que se utiliza bastante. Yo ya utilicé algunos, me parece muy bien. Son pilares en base titanio que los podemos manejar de forma analógica o de forma digital. Y a mí me gusta particularmente utilizarlo de forma digital
con scan body número 7. ¿Se acuerdan ese scan body que emerge de ese implante? Porque estamos rehabilitando directo a la conexión del implante. Y también en un pilar tie base, yo puedo variar mi altura gingival, ¿ok? Y es importante tomar en cuenta que de acuerdo con el espacio protésico que yo tengo, también tengo que pensar qué necesita mi técnico para poder hacer la corona. Si el espacio interoclusal es muy alto, muy elevado, yo necesito que él tenga una área cementable de 6 milímetros, sino de 4 milímetros. Entonces, no es solamente importante pensar y hacer la medición de mi altura gingival con ese mismo pilar, o incluso ustedes pueden pedir un kit de prueba de pilares, ¿ok? Todas las marcas lo tienen, pero también es importante, en el caso de Neodent hay un kit de prueba de pilares para pilares angulados, para pilares base titanio, para muñones universales. Pero es importante también tomar en cuenta realmente qué altura es necesaria para que mi técnico logre realmente confeccionar la corona. Los pilares tie-base son antirrotacionales, ¿ok? No hay rotación como los pilares provisionales de titanio. Eso es importante tomar en cuenta. Los tie-base son antirrotacionales, ¿sí? Y son para coronas definitivas, directas a la conexión del implante. Después tenemos un pilar, un base de titanio. Es interesante hablar de ello, no es algo que nosotros utilicemos siempre, pero muchas veces a nosotros nos ha pasado, supongo, que en incisivos laterales nuestro espesor vestíbulo-palatino y el nivel de hueso no eran lo que queríamos, ¿no? Y ni siempre nuestro implante se quedó ubicado en la posición perfecta. Y quien no colocó así, pues que levante la primera mano y me parece espectacular. Sin embargo, hay situaciones en las cuales yo necesité hacer la corrección de la posición de mi implante con este pilar. Este pilar tiene una característica, dos. Una, si ustedes pueden ver, es como si fuera la mitad de un pilar de base titanio, ¿ok? Y dos, va a tener una llave diferente. ¿Por qué? Porque no va a ser un tornillo de titanio convencional, va a ser un tornillo de titanio dinámico. Este tornillo dinámico es un tornillo que me va a permitir dar una angulación máximo de 10-12 grados, no me va a permitir mucho más. Acá dice 25 grados, pero no es cierto. Yo máximo puedo ir hasta 15 grados, ¿ok? Incluso mi técnico, João, estaría gritando si yo le dijera 25. También puedo manejar su altura gingival, pero es importante que el torque que se da a un tornillo dinámico no es el mismo que un tornillo de titanio, porque el riesgo de fractura de un tornillo dinámico va a ser superior. Entonces, mucha atención, yo utilizo y utilicé algunas veces, sí, efectivamente, pero incisivos laterales superiores principalmente. En caninos no hay forma, por lo que representa a nivel de oclusión, por sus guías caninas, lateralidades, se desatornilla constantemente, no recomiendo para nada, pero sí un incisivo lateral sí es una buena opción cuando necesitamos hacer pequeñas correcciones. Entonces acá tenemos los tres pilares, ¿no? Uno, tenemos nuestro pilar tie base, ¿ok? El clásico, directa a la conexión del implante, con un CAF bastante alto de 4.5 aproximadamente, ¿ok? Acá tenemos otro tipo de pilar solamente direccionado para un sistema SEREC, en el cual los aditamentos se tienen que pedir a Dentsply, ¿ok? Y el pilar tie base para solución angulada. Miren cómo cambia, este está con esta apertura precisamente para poder angular nuestra llave para el tornillo dinámico y permitir hasta 15 grados y no 25 grados, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos rehabilitarlo? Entonces, yo tengo siempre dos formas, y esto voy en esta presentación de hoy. Estoy hablando de casos unitarios, de casos de puentes, para ser más sencillo entender este flujo. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Nuestro clásico transfer de cubeta abierta, un transfer de cubeta cerrada, o si yo quiero ir al mundo digital, utilizo desatornillo mi cicatrizal y la atornillo un scan body número 7. Y hago la lectura de mi escaneo normal, pero voy a utilizar un scan body para enviar a mi laboratorio esta misma información, ¿ok? Y después tenemos los análogos. Los análogos en Neodent son iguales bajo un flujo analógico o bajo un flujo digital. Citando a mi amigo querido Daniel Valverde, los análogos digitales nos sirven para el analógico, pero el analógico nos sirve para el digital porque estamos imprimiendo modelos, ¿ok? Entonces, este análogo reposicionable híbrido puede ser, en este caso, hasta 3,75 tiene que ser este diámetro, y cuando ya avanzamos a partir de 4.0 tiene que ser más ancho.
¿ok? Esto siempre está en el catálogo, pero les quería mencionar porque en algunos aditamentos es necesario. Después tenemos un pilar Type-Base para puentes, que me parece importante entender porque hay diferentes formas de poder rehabilitar sobre un puente. Uno, podemos utilizar este pilar Type-Base, ¿ok? Que es diferente porque forma esta forma más cónica, entonces me va a permitir también hacer correcciones de angulaciones entre mis implantes. Entonces va a ir para máximo un puente de 3 elementos, 4 elementos a lo mejor, un sector posterior, ¿ok? O incluso un sector anteroinferior me podría funcionar, pero me permite hacer pequeñas correcciones, ¿ok? A máximo 10 grados, ¿ok? Porque también tengo esta forma de este aditamento, ¿ok? Pero es importante también mencionar que podría en otra situación utilizar multi-unit si es que necesito hacer una mayor corrección, por ejemplo, un multi-unit de 17 grados o incluso de 30 grados podría utilizar. Los multi-units no son solamente para híbridas, también son para situaciones como esta, pero tendremos que ser un poco toscos para no lograr un buen paralelismo así a nivel de dos implantes, ¿ok? Y este caso también va a tener el mismo flujo. Puedo tener un transfer de cubeta abierta si yo solo quiero tomar la impresión de forma analógica o de forma digital, utilizo igualmente un ScanBody 7. ¿Qué quiero decir con estas soluciones? Siempre que manejamos un caso directo a la conexión del implante, el ScanBody va a ser el 7. ¿Ok? Y tenemos el análogo también, que tiene sus diferentes opciones, como acá estoy mencionando. Les menciono también el bloque de titanio. El bloque de titanio es un caso, yo utilicé algunas veces en Portugal. Es muy bueno para pacientes con sectores posteriores con mordidas muy fuertes, ¿ok? Con oclusiones muy cerradas, con espacios protésicos muy grandes, muy elevados, ¿ok? Pero para eso el laboratorio tiene que tener fresadores como, por ejemplo, Medentika o Amanbach. También permite pequeñas correcciones de angulaciones, porque en realidad es un pilar personalizado, es un pilar de titanio que lo vamos a fresar en laboratorio. Es excelente, en sectores posteriores no es súper estético. Sin embargo, me parece importante que ustedes sepan que existe, y sí existe en Perú, existe en el catálogo de Naudete, sí existe, ¿ok? Así como también existe la fresadora Manbaja acá en Perú también, y Medentika existe también, ¿ok? Y es para coronas atornilladas o cementadas, ¿ok? Y vamos a nuestras rehabilitaciones cementadas y cemento atornilladas, ¿ok? Entonces, pasamos de un tipo de rehabilitación, de aditamentos protésicos, y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis en el cual hicimos y hablamos de pilares que van a ir directos a la conexión del implante, unos que son provisionales, que son los pilares provisionales de titanio, y los pilares PIC. Y después hablamos de tres tipos de pilares que van a ir directos a la conexión del implante, ¿ok? Uno que es el pilar tie-base o base titanio, uno que es el pilar tie-base para puentes con esa forma más cónica y otro que es un pilar con una solución angulada para los incisivos laterales, ¿ok? Ya saben que es para eso necesito un tornillo dinámico, ¿ok? Entonces, ahora que dejamos de parte esas soluciones para coronas cimentadas, entonces ahora vamos a hablar de rehabilitaciones en las cuales necesitamos de pilares protésicos intermediarios, pero podemos hacer rehabilitaciones cimentadas y cimentatorneadas. Y eso significa que se llama abatement level. Para casos unitarios vamos a tener el pilar GM Exact. Para casos unitarios y múltiples vamos a tener el micropilar, que me gusta mucho, y los múltiples, mis preferidos, los multiunits o mini pilares. ¿Ok? Entonces, el pilar GM se parece mucho a un pilar, a un multiunit recto, un mini pilar recto, pero no es igual. Y les voy a explicar por qué. El pilar GM, ¿ok? Es un pilar que me permite rehabilitar sectores posteriores, principalmente molares superiores o molares inferiores. Muchas veces, ¿cuántas veces tenemos pacientes que no quieren hacer elevación de seno maxilar y por limitaciones anatómicas o por incluso por parte inferior, por la reabsorción a nivel mandibular, nos toca solamente colocar un implante 4.3 por 8? ¿Ok? Entonces, situaciones como esta, el pilar GM viene a compensar el poco largo del implante que anatómicamente me limita, ¿ok? Y que me permite dar una mayor estructura y una mayor fortaleza a mi implante. Entonces, realmente el pilar GEM es un pilar
con un diámetro de 4,8 sobre el cual yo puedo asentar una corona, ¿ok? Cemento atornillada o totalmente atornillada, que realmente me va a ayudar mucho en este punto, ¿ok? También puedo manejar su altura gingival, ¿ok? Y es diferente de un multilínea recto, ¿por qué? Porque la llave, este pilar GM es con un tornillo extraíble, entonces voy a atornillarlo con una llave normal, con mi llave amarilla, ¿ok? Pero si es un multilínea recto, él va a tener una parte acá central sobre la cual va a ir un posicionador que me va a direccionar la posición donde va a ir mi multiunit en la híbrida o en otro tipo de aplicación y va a ser atornillado con una llave distinta que es una llave para multilínea recto. ¿Ok? ¿Y cómo manejamos este flujo de forma analógica o de forma digital? Tenemos un flujo analógico con una cubeta cerrada. Yo particularmente no me gustan las cubetas cerradas. Me parece que hay mucha distorsión en la transferencia de la impresión para el yeso y del yeso siempre hay algo que nunca funciona bien. Entonces, si yo me voy de frente a un scan body número 18. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del scan body, los diferentes scan bodies teníamos el 7, teníamos el 10, teníamos el 9, teníamos el 18? El 18 es el más ancho, porque el pilar GM es a lo mejor el pilar más ancho que tenemos, además de un multito recto. Por eso su pilar, su scan body tiene que ser obviamente de acuerdo con su diámetro, que es de 4,8, que va a tener su tornillo extraíble acá, ¿ok? También, si ustedes se dan cuenta, el análogo va a tener exactamente un hexágono, así como tiene también su parte superior del pilar. Entonces, también en algún momento va a ser más fácil, no solamente mirar el catálogo, pero entender los diferentes análogos y por qué utilizamos diferentes análogos para diferentes rehabilitaciones. ¿Ok? Y este es bajo un flujo analógico. Entonces, esto es una interfase digital. Si yo quiero hacer un flujo totalmente digital, eso es lo que voy a enviar al laboratorio, además de mi archivo en PLI, STL, y además de mi análogo, tengo que enviar una interfase digital, ¿ok? Pero si quiero manejar un flujo analógico, puedo enviar mi bucle calcinable, o por lo menos ya que tiene que utilizarlo, que sea en cromo cobalto, por favor, ¿sí? Después tenemos acá un micropilar. El micropilar es un micropilar que podemos utilizar para coronas unitarias o para puentes atornillados. Como el propio nombre indica, es un pilar pequeño, es un pilar que es muy interesante en premolares superiores e inferiores. Me gusta particularmente incluso en algunos puentes inferiores de la pieza 3.2 a la 4.2 también me gusta y bueno, ya lo hice, ya repetí muchas veces y funciona muy bien. También puedo manejar esta altura, este CAF gingival. Si es un flujo analógico, le tomo impresión con un transfer de cubeta abierta o cerrada. Y si es un flujo digital, hay un scan body diferente para ello que se llama el scan body 9, que ya vamos a ver. ¿Ok? Pero hay un punto importante. Así como el multiunit recto necesita de esta llave cuadrada que tiene este punto central, el micropilar también es atornillado de la misma manera con esta misma llave. Es una llave protésica hexagonal, ¿ok? Cualquier kit protésico de Conexound, de Neobiotech, tiene esta llave, ¿ok? ¿Cómo se maneja su flujo? ¿Ok? Porque al final el tema de hoy es, pero ok, no tengo todo para el flujo digital, pero ¿cómo puedo utilizar estos aditamentos y manejarlo de forma analógica? Bien, entonces si yo utilizo un micropilar, yo puedo utilizar un transfer de cubeta abierta. Se parece a un transfer de multi-units, pero no lo es, pero también puedo utilizar un transfer de cubeta cerrada si ustedes son unos fans de cubeta cerrada, que no es mi caso. O por último, pueden ser aún más fans del mundo digital y utilizar un scan body número 9, ¿ok? Que va a ir perfectamente para mi micropilar. Pero si yo necesito como que envío al laboratorio, además de mi análogo y además de mi STL, de mi PDI, puedo hacerlo de forma analógica y para eso utilizo una UCLA calcinable o una UCLA de cromo cobalto. No me gusta para nada, cada vez me gusta menos, pero realmente se lo tiene que hacer, por lo menos que sea con la cinta de cromo cobalto. O entonces su interfase digital y con esto trabajan todo full, completamente full interfase digital, full flujo analógico digital. Y por último, quiero hablarles sobre los multiunits y los minipilares. Muchas rehabilitaciones sobre híbridos, o todas las rehabilitaciones sobre híbridos requieren
entender lo que son mini pilares. Los mini pilares o multi-units viene a cambiar totalmente el paradigma de hacer las rehabilitaciones totales directas a la conexión del implante. De ahí viene realmente lo que se empezó a estudiar en artículos, que también los unitarios requieren esos pilares protésicos intermediarios. Un mini pilar o multiunit recto pueden ser rectos o pueden ser angulados de 17 grados y 30 grados. En Perú solo existe hasta 30, pero en Portugal, en España, en Francia, etcétera, tenemos de 45 y para los cigomáticos hasta 60 grados, ¿ok? El multiunit recto es indicado cuando nuestro paradigma entre todos los implantes está perfecto, ¿ok? Nuestro nivel de hueso está perfecto, en mandíbulas funciona muy bien. Sin embargo, si vamos a hacer una carga inmediata sobre 4 implantes, un protocolo All-on-4, vamos a necesitar de manejar un protocolo en el cual los implantes anteriores van a tener una posición recta, y ya vamos a ver en la fotografía, pero si son angulados posteriores, tenemos que angularlos para poder extender la fuerza mastigatoria y distribuir esa misma fuerza por toda la prótesis, ¿ok? Cuando todos los implantes son paralelos entre ellos, pero y todos son multirectos, y hay un cantilever muy grande posterior, y muchas veces observo eso, la prótesis en algún momento se va a fracturar, porque el cantilever no puede ser más extenso que la distancia entre la bisectriz de la distancia entre los dos implantes anteriores, ¿ok? Y para ello, para los rectos, utilizamos esta llave, para los angulados, su llave protésica normal, ¿ok? ¿Cómo manejamos este flujo? Podemos manejar un flujo analógico, que lo podemos trabajar cuando hacemos una carga inmediata en el mismo día de la cirugía, o sea, colocar al paciente su prótesis atornillada en el mismo día, utilizando transfers para multiunits de cubeta abierta, ¿ok? Y necesitamos, para hacer dientes fijos en el mismo día, o una prótesis híbrida de carga inmediata en el mismo día, sí o sí vamos a necesitar de cilindros provisionales de titanio. No existe prótesis híbrida de carga inmediata, sea forma analógica o digital, sin cilindros provisionales. Pero para eso yo tengo que colocar no solamente, obviamente, mis implantes, pero tengo que colocar multiunits. Y sobre los multiunits tengo que tener una prótesis híbrida atornillada o una prótesis en acrílico o en PMMA con pilares con cilindros provisionales de titanio. ¿Ok? Si lo quiero hacer de forma digital, después la parte, incluso la parte de prótesis híbridas definitiva, puedo utilizar un Scan Body 10, uno por cada uno de mis implantes, atornillados a mis multiunits. Y voy a tener que enviar al laboratorio mi interfaz para multiunits. ¿Ok? Entonces, si es que hacemos una prótesis impresa en PMMA y si es que hacemos una prótesis analógicamente con nuestro técnico en la clínica en el mismo día de la cirugía, sí o sí yo voy a necesitar de utilizar pilares provisionales de titanio rotacionales, porque estamos hablando de una prótesis múltiple, entonces es importante tomar eso en cuenta. ¿Ok? Y por último, nuestras rehabilitaciones totalmente cementadas. Eso es un pilar que me gusta mucho, ¿ok? Que se llama un Batman Level, que son muñones anatómicos. Los muñones anatómicos sirven, están indicados en situaciones en las cuales el paciente necesita, tiene un biotipo gingival delgado, es un paciente que no quiere proceder con injerto de tejido conectivo, es un paciente en el cual tenemos que tener extremo cuidado porque realmente en el transcurso del tiempo se va a notar la translucidez de su metal. Entonces, el muñón anatómico es una excelente opción en casos como este y es válido para incisivos centrales y laterales. De acuerdo con la posición de nuestro implante, él puede ser recto o puede ser angulado. Sin embargo, hay una característica que me gusta mucho en este pilar, que es la conformación que este pilar presenta. Entonces, así como también podemos manejar su capa gingival, nos ayuda mucho conformando nuestra encía, ¿ok? Entonces, realmente es un pilar que a mí me gusta mucho en situaciones particulares porque estéticamente se ve de maravilla, ¿ok? Y para los incisivos laterales también tienen, obviamente son más estrechos en relación a los otros, y también pueden ser angulados hasta 17 grados. Entonces, si por ejemplo, por alguna razón no queremos utilizar esa solución angulada, de acuerdo al pilar con base de titanio solución angulada, podríamos utilizar un muñón anatómico, ¿ok? Con una angulación de 17 grados y la corona ir cimentado sobre este pilar, ¿ok? Entonces, eso también es otra opción protésica que podríamos pensar
en casos como, por ejemplo, un muy incisivo lateral, ¿sí? Lo manejamos con un transfer de cubeta abierta o con transfer de cubeta cerrada. No tienen todavía. ¿Podríamos hacer con Scan Body número 7? Sí. Sin embargo, creo que en casos como este de sectores anteriores, si ya tuvimos el tiempo y tomamos nuestro tiempo de personalizar nuestra corona provisional con pilar PIC, con su corona, y fuimos incrementando resina, fuimos trabajando el perfil de emergencia. Hay que personalizar nuestro transfer para poder tomar la impresión. Todavía un scan body número 7 no va a lograr reproducir todo el tiempo que hemos invertido en trabajar esa conformación de tejido blando alrededor de mi implante. ¿Ok? Esa es mi, bueno, mi opinión, de mi experiencia eh, de lo que voy observando en mis trabajos, ¿no? Y me gusta mucho la forma como anatómicamente realmente es bonito y muy aparte de eso, como este perfil de emergencia, la forma como realmente nos delimita el margen visual, me parece una excelente solución estética para sectores anteriores, para incisivos laterales también. Y bueno, el clásico Muñón Universal, que creo que todo el mundo lo conoce, acá en Perú creo que son súper fans de Muñones Universales. No voy a hablar mucho de ellos, pero sí, obviamente existen los rectos y los angulados hasta 17, 70 grados. En Portugal no se usa prácticamente Muñones Universales, es muy interesante. No utilizamos, casi todas nuestras habitaciones son totalmente atornilladas, no utilizamos coronas. Es muy raro utilizar coronas cementadas sobre pilares universales, entonces tuve que aprender a utilizarlos un poco acá porque realmente no era algo que utilizaba mucho acá, bueno, no lo utilizaba en Portugal, punto. ¿Ok? Tiene sus diferentes caps y obviamente son válidos para 3.3 o para un diámetro de 4.5 a nivel de diámetro del implante, ¿sí? Y sus scan bodies pueden ser un 4 o un 6 dependiendo del área cimentable que estamos escogiendo a nivel de pilar, ¿sí? Y su flujo puede ser también analógico, en este caso va a ser totalmente analógico, con transfer de cubeta abierta, un transfer de cubeta cerrada, y sus análogos para un 3.3 o para un 4.5, ¿sí? Ok, entonces, ahora que ya hablamos de todo esto, ok, de todos estos aditamentos y que los cansé con todo esto, y que me pareció importante porque cada vez más, para podermos realmente hacer un flujo digital, no vamos a poder nunca entender un flujo digital o un flujo analógico si no entendemos la base de los pilares protésicos intermediarios, y se tuve que molestar un poco con este tiempo, pero realmente me pareció importante y necesario hablar de ello. Entonces, ¿cómo podemos integrar todas estas herramientas? En la tomografía, el escáner, qué tipo de escáner, los programas de diseño, ¿cómo podemos manejar todo esto? Entonces tenemos el CBCT, o sea, nuestra tomografía, hicimos con un correcto escaneo, integramos con scan facial, ¿no? Que ahora tenemos este de Shining, ok, MedSmile. Podemos integrar softwares de diseño, ok, tenemos el software de diseño Smile Cloud, que un inicio de una planificación que podemos enseñar a nuestro paciente, tomándole fotografías extraorales y intraorales, y podemos bajo una pequeña biblioteca que presenta, una pequeña no, es una buena biblioteca montada ahora, presentar a nuestro paciente una previsibilidad de cómo quedaría con una sonrisa completa, ¿no? Entonces, un inicio de una planificación digital. Sin embargo, para poder diseñar, seguimos teniendo siempre el programa ExoCAD, seguimos teniendo 3Shape Implant Studio, vamos a tener Blue Sky Plan, yo estoy muy fan de Blue Sky Plan, ok, Co-Diagnostics y Mesh Mixer, que es un complemento al Blue Sky, ok. También estas herramientas digitales me permiten no solamente diseñar cómo va a ser mi futura rehabilitación, hacer lo que llamamos un mockup, un encerado digital, pero me permite la impresión de guías quirúrgicas que pueden ser sleeveless o sleeves, que significa sin anillos y con anillos, ¿ok? Para diferentes tipos de casos. Si tenemos guías dentosoportadas, que van a ser más estables, mucosoportadas, poco estables, o oseosoportadas, que son bastante estables, ¿ok? Y también me va a permitir, todas estas herramientas digitales, me permite cada vez más, por ejemplo, hacer cosas como
crear guías para una ventana lateral para una elección de ser maxilar, me permite crear una guía para poder ubicar el lugar de mi apicectomía, ¿ok? Me permite también crear una guía de reducción de hueso, ¿ok? Una garucha, como se dice en Portugal. Entonces, realmente hay una amplitud de herramientas digitales que no es solamente la confección de la corona, pero sí es mejorar la previsibilidad de nuestros tratamientos de rehabilitación, sea unitarios, sean múltiples o sean casos totales. ¿Ok? Entonces, ¿qué softwares tenemos disponibles? ¿Ok? Existen diferentes softwares disponibles. Yo particularmente me gusta mucho Mesh Mixer, ¿ok? Que es un complemento a Blue Sky Plan. El Blue Sky Plan es un programa de diseño gratuito, ¿ok? Ustedes lo pueden bajar. Es un programa muy intuitivo, ¿ok? En el cual pueden diseñar guías, pueden importar lo que ustedes escanean y retiran los dientes, pueden cerrar, pueden crear una guía. Es súper interesante. Bueno, tienen el famoso ExoCADS, tiene SmileCloud para pequeños casos, ¿no? Y también tienen Trishape, que es el Implant Studio, ¿ok? Y los agrupé acá por MD, en portugués significa médicos dentistas, que significa odontólogos, ¿ok? O cirujanos dentistas. Esos son los que nosotros podemos utilizar. Yo creo que en el curso que hice en septiembre con mi querido amigo John Fonseca, que está manejando un concepto muy interesante hace más de 3 años, 4 años, que se llama Big Eyes, me dijo una cosa muy interesante, que es, nosotros tenemos que saber ocupar nuestro debido lugar y saber dedicarnos a lo que realmente es importante en nuestra profesión. Y lo que realmente, si yo tengo un montón de tiempo y me encanta diseñar, pues bienvenido sea la persona que tiene tiempo para estar dibujando un arcado total en el ExoCAD. Y yo me parece impresionante e increíble. Sin embargo, que realmente esto es importante, que no sea mi técnico, que si es un trome, hacer un diseño, cuando yo puedo estar dedicando a planificar otros casos o estar operando. Entonces, yo me puse esta pregunta y me dejó un poquito como pregunta retórica de qué tanto realmente es importante yo saber todo eso y saber que realmente quiero tanto diseñarlo, me parece tan importante, o realmente puedo dejar eso para quien sabe más que yo, ¿no? Es como que nos llega un caso clínico en el cual yo no lo sé manejar, entonces yo tengo que saber manejarlo o lo puedo derivar y ser humilde y lo derivo y punto, se acabó la conversación, ¿no? Entonces es un poquito eso, ese sentido que les quería transmitir, ¿ok? También el técnico de proceso dental va a manejar como nadie el sistema de T-Shape, Diamantbach, porque sus fresadores es para ellos, Zirconzan, que es increíble, sus circones son increíbles, sus fresadores son espectaculares, Nemontech también, pero es más difícil también, ¿ok? Eh, y también tenemos la parte de ingeniería, porque cada vez más, perdóneme, cada vez más todo lo que es flujo digital necesita de ingenieros que nos ayuden a poder resolver determinadas cuestiones que todavía nosotros técnicos o odontólogos no sabemos resolver. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos todo esto en un mundo ideal, que sería increíble, ¿no? Desde esta computadora, al Cloud Diagnostics, a la fresadora Straumann, al Virtual, al horno de cerámica, seríamos súper felices, pero podemos utilizar estos recursos o pedir para poder a CEDIX que nos preste el escáner, a un laboratorio que tenga su fresadora afuera para poder hacerlo, un buen laboratorio que tenga un buen horno de cerámica, eso todo es importante. Y bueno, cada vez más también tenemos la posibilidad de poder tener nuestras clínicas, nuestros consultores impresoras. Puse estas dos porque me gusta mucho la Anycubic y la Formlabs por la forma precisa como imprimen, por las resinas que podemos utilizar. Algunas ya no necesitan de ese tiempo de estar en ultrasonido de limpieza, algunos con chorro de alcohol ya nos permite limpiar esa grasa, entre comillas, que sale de la resina, pero sí fotocurarlas muy bien es importantísimo para que una guía esté bien adaptada, ¿ok? Y para que nuestra cirugía no sea comprometida porque su tiempo de planificación no fue la más correcta. Esos son algunos trabajos que he hecho en los últimos tiempos, algunos en Portugal. Esta es una guía que realizamos con Blue Sky, ¿ok? En el cual está apoyada también todavía sobre estos dos dientes. Hemos colocado 6 implantes, yo en mi colegio en Portugal, ¿ok? Acá tenemos otra guía que parece un Spider-Man que ha hecho mi técnico
para colocarnos acá 2 implantes. También me permite, obviamente, diseñar diseños de sonrisa, ¿ok? Me permite también posicionar implantes, los otros ya estaban colocados, acá está, ¿ok? Pero con esto nos pareció mejor utilizar con anillos, ¿ok? Con pines de fijación en el paladar, acá están ellos, ¿ok? ¿Ok? Esta es la misma que esta, ¿ok? Los dientes también son un apoyo importante para estas guías, ¿ok? Y acá está la posición y la inserción de mi implante, ¿ok? Entonces vamos a hablar de 3 guías que son fascinantes, me encanta este mundo. Uno que es la Unimax, que es una guía óseo soportada, bone, ¿ok? En el cual yo voy a atornillar mi guía, que se llama guía plates. En el 5 de diciembre hablaremos un poquito más de esto. Se les dejo como teaser, así como un trailer de lo que voy a hablar. Es una guía súper interesante que me va a permitir posicionar los implantes, pero exige hacer un colgajo muy grande y muy bien hecho. ¿Ok? Después tenemos una guía Stark Mark o Stark Max, que es una guía dentro soportada. Es una guía súper estable que necesita igualmente de tener 2 pines de fijación laterales y 2 en el paladar o 3, siempre convergentes entre ellos. ¿Ok? Y por último, una guía mucosoportada con punch, ¿ok? Que me permite hacer en este caso un all four y con 3 pines de fijación en el paladar para dar estabilidad, ¿ok? Entonces tenemos acá 3 guías, Unimax, Stark Max y Mucomax, óseo soportada, dentro soportada, muco soportada, ¿ok? Bueno, y este artículo me parece muy interesante, es de acuerdo a lo que yo he estado aprendiendo y que estoy manejando, que es un nuevo concepto de podermos integrar todo esto de forma digital, o que es un case report, pero es importante, esta paciente en su parte superior estaba destrozada con su enfermedad periodontal, como ustedes pueden ver en la tomo, y pueden ver en su diseño, en la parte inferior todavía había la posibilidad de colocar sus implantes, ¿ok? Pues en este artículo le hicieron todo el proceso digital, incluso su escaneo facial, ¿ok? Le hicieron todo el diseño en el software para planificar y se llegó a la conclusión que en su parte superior era absolutamente imposible colocar implantes, excepto cigomáticos, pero en el artículo refiere que la paciente no quiso hacerlo. Y en la parte inferior, lo que sí, acá estamos dibujando el programa de diseño que se retiraron los dientes y cómo sería su prótesis. Y en la parte inferior se ha planificado su all-on-4, en el cual se estamos colocando o han colocado 2 implantes anteriores, angulando implantes posteriores. ¿Ok? En el sentido de poder no tocar y no dañar el nervio meridiano. Entonces, este concepto nuevo, no es tan nuevo, pero ya existe algo hace 5 años fácilmente, exige una guía de reducción de hueso, ¿ok? Que es una guía plates, en la cual hay pines de fijación para poder hacer la reducción del hueso, ¿ok? Una segunda guía que va a encajar en la primera para poder colocar los implantes, y una tercera guía en la cual ya va a ir la prótesis totalmente atornillada y la superior sí va a ser una prótesis totalmente removible. Entonces, esta es la guía inicial, miren, en la guía inicial atornillamos, o sea, un fijado en la guía, por eso exige un colgajo bastante extenso por el vestibular y por lingual. Una segunda guía para colocar los implantes, no hay cucharas acá, los nuevos kits como Easy Guides, Biotech, Novel Guides no tienen cucharas, pero sí nos permite perfectamente al final colocar posicionadores de implantes para ver cómo está la angulación. Y por último, la prótesis. Y la prótesis es el nuevo concepto de la posición de los implantes, ya nos va a permitir realmente, podemos realmente eh, capturar la prótesis en boca, o sea, share site, porque ese es el objetivo, que todo se haga en la misma sitio, en el mismo momento, y entre esta prótesis que se impresa en PMMA, poder unir entre los cilindros y la prótesis, ferulizar para poder después terminar en laboratorio. ¿Ok? Siempre fijada en esta guía plates inicial. Entonces, acá está el trabajo, ¿no? O sea, acá está la prótesis totalmente atornillada, con su diseño perfecto, así como tiene que ser una híbrida inferior de carne inmediata, ¿ok? Y su prótesis acrílica superior. La paciente, un cambio total, un caso totalmente digital, un caso con
un concepto totalmente nuevo, pero que sí ha resultado de forma perfecta. Bueno, y vamos a algunos casos clínicos, ¿ok? Ese es un caso clínico totalmente analógico de una carga inmediata, ¿ok? Que realicé con mi técnico en Portugal, ¿ok? La señora Elvira es una señora que hemos decidido hacer su carga inmediata. Siempre preparamos para una carga inmediata en el mismo día de la cirugía la prótesis como total. ¿Por qué? Porque puede pasar que en el mismo día de la cirugía los implantes no tengan la estabilidad que yo deseo o que yo necesito para poder cargar una prótesis. Si mis implantes no tienen 35 newtons de torque, yo no cargo mis implantes, ¿ok? Entonces, en primer lugar, la paciente, hicimos la parte superior, la paciente tenía solamente dos dientes, el 1,3 y la 1,4 y un canino. Ha hecho la medición de la punta de la nariz a la sínfisis mentoniana, ¿ok? Acá lo que estamos haciendo es probando, ¿ok? Después de retirar los dientes y antes de colocar los implantes, si la prótesis estaba bien, o sea, si su dimensión vertical estaba correcta, lo voy a colocar otra vez, ¿ok? Eso es un caso que operé con una colega y no me gusta suturar con puntos simples, pero a mi amiga Rita sí, entonces le hice la voluntad. Lo que estamos haciendo acá es probar los cilindros, ¿ok? Para ver si todos están pasivos, ¿ok? Miren. Estamos probando los cilindros provisionales de titanio anteriores, ¿ok? Acá estamos colocando el otro, ¿ok? Y ahora estamos probando la prótesis, ¿ok? Estamos pidiendo para que cierre, para ver si la altura de los cilindros interfiere con su oclusión, que efectivamente sí. Y vamos a probar si realmente hay interferencia entre mi prótesis y los cilindros, y efectivamente hay, porque con esto yo no voy a poder capturar la prótesis. Entonces voy a parar acá para explicarles esto. ¿Se acuerdan que yo empecé el trabajo y la foto inicial era una prótesis acrílica total? Cuando yo termino la cirugía de colocación de los implantes, coloco en los multiunits y verifico que mis implantes tienen pasividad, entonces podemos avanzar. Estos días mi técnico siempre está en la clínica, eso sí, o estaba en la clínica en Portugal, y ahora está Josué, mi técnico acá. Entonces me permite realmente poder reducir este acrílico y decir, ok, bien, voy a hacer una carga inmediata. Perfecto, ok. Entonces con esto vamos a capturar los dos anteriores y con esto verificar si existen interferencias en este proceso. Ok, voy a avanzar aquí un poquito. Estoy verificando que sí, a ver, que sí existe. Entonces voy a ir con un lapicero, ok, y voy a marcar las zonas donde yo verifico que existe una interferencia, ok. Pero la prótesis está estable, ¿ok? ¿Ok? Y mi técnico va a ir preparando la jeringa en la cual va a ser necesaria hacer la captura de los cilindros en la parte anterior. Acá está la apertura, está bajando la prótesis porque no necesitamos para una híbrida toda esta altura de acrílico y estamos dejando esta parte posterior con resistor de mordida para dar estabilidad a mi prótesis, ¿ok? Como si fuera una almohada posterior, ¿ok? Y acá terminamos de marcar que todavía faltaba esa zona más posterior para poder ingresar el acrílico. Entonces el técnico va a volver a desgastar esa zona hasta que tengamos la seguridad que hay total pasividad en esa zona. ¿Ok?
Entonces acá estamos aplicando el acrílico para poder capturar los dos anteriores. He colocado un guante al final de mis cilindros para poder proteger mi sutura, ¿ok? Y ya cortamos los cilindros provisionales de titanio a esta paciente, ¿ok? Y hemos sellado los cilindros con teflón, que también es importante, y pedimos a la paciente que muerda en su posición, ¿ok? Y así se va a quedar hasta que se termine su tiempo. Estoy verificando su línea media, la paciente está cerrando en su oclusión, miren cómo le estamos dando una ayudita, yo estoy midiendo para verificar que hemos logrado la planificación de inversión vertical que queríamos, ¿ok? ¿Ok? Todavía falta, es lo que me está diciendo. Y cuando el acrílico está completamente terminado su tiempo, entonces ahí recién desatornillo la prótesis y mi técnico lo que va a hacer es capturar los dos cilindros posteriores para poder cargar la misma prótesis, ¿ok? Entonces yo igualmente voy a tomar su impresión, ¿ok? Y siempre utilizo este tip de este guante, ¿ok? Coloco los transfers, ¿ok? Y al final es un caso en el cual yo ingreso un guante, un dedo de un guante, ¿ok? Y lo paso por acá, por acá, por acá y por acá. Y por acá, ¿ok? Entonces con eso yo logro realmente proteger mi sutura para que mi material de impresión o mi acrílico no ingrese a esa zona y no me resbale los puntos, ¿ok? Aunque sea un de Rita y de mi amiga que no suturo con puntos simples, pero igual hay que proteger lo que se está haciendo. Entonces acá tomamos la impresión, por eso viene el guante atrás, ¿ok? Cargamos sobre 5, dejamos el último porque no tenía estabilidad, ¿ok? Y acá está la captura de los dos anteriores. ¿Qué es lo que va a hacer mi técnica ahora? Yo voy a descansar, voy a tomar un café portugués, mi paciente va a hacer hielo, tomar un helado, comer yogur, está descansando en la clínica, mientras mi técnico en la clínica tiene tenía su división de laboratorio, ¿ok? Y en la cual él ya había planificado todo el trabajo bajo un correcto articulador, entonces con eso lo que él va a hacer es vaciar ahí eso en mi impresión y va a capturar los dos implantes posteriores, los tres implantes posteriores, como ustedes pueden mirar acá, ¿ok? Acá está su montaje en articulador y cómo terminamos la prótesis en ese mismo día, ¿ok? Miren cómo está, ¿ok? Acá tuvimos que ajustar este punto de contacto, acá, miren. Esta es la prótesis en boca, en el mismo día de la cirugía, más o menos unas 6 de la tarde. Verificamos otra vez su dimensión vertical. Miren un buen soporte labial que tiene. ¿Ok? Su prótesis acá superior, en el mismo día de la cirugía. Miren, cero aquí un ligero moretón, pero súper bien la paciente. Estuve comiendo helados todo el día. Esto es una clínica donde vivimos al sur de Portugal, donde hace muchísimo calor, es tremendo el calor que hace. Entonces, helados, le encantaba a la señora Elvira. Y acá está la señora Elvira súper contenta. ¿Ok? Esto es totalmente analógico. Entonces, sí, el analógico sigue y seguirá funcionando siempre y cuando lo sepamos manejar. ¿Ok? Vamos a otro caso. Carolina es un caso que siempre lo presento, ya la presenté el año pasado en CEDIX y le estoy compartiendo este caso porque fue totalmente digital, pero tengo justo ahora la foto de cómo está su rehabilitación definitiva después de 2 años y Carolina es una paciente que me llegó muy triste, no tomó las mejores decisiones en su vida, pero sí quería cambiar, sí quería tener un nuevo trabajo, sí quería realmente poder tener una historia de vida diferente, ¿ok? Entonces, hemos planificado de forma digital su caso y ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos de forma digital. Lo que hice fue hacer un escaneo, una fotomografía y hacer un matching con mi técnica. Esto no ha sido hecho por Juan, ha sido hecho por otra colega, ¿ok? Y entonces con esto podemos, en este programa del Exocad, podemos diseñar cómo va a ir su futura prótesis, ¿ok? Mi técnica quería este tipo de dientes, a mí particularmente no me gustaba, ¿ok? Se lo voy a enseñar por qué, porque en la cara de la paciente
Carolina es muy cachetona para poder tener dientes tan estrechos, ¿no? Y tan pequeños. Entonces, Carolina necesita de dientes más anchos para que acompañe la conformación de su cara, ¿ok? Ah, ok. Oye, Acá estamos mirando todo, sus puntos de contacto, miren acá está. A mí no me gustó el diseño y por eso lo pedí para cambiar, ¿ok? Me parece que los cariños deberían estar más hacia distal, no me gustaba la forma de los laterales, la forma de los centrales, me había peleado un poco con ella, pero me ha hecho caso, ¿ok? Y haciéndome caso, yo pedí esta modificación. No tan grande, quedó obviamente en el día de la cirugía, siempre es un poco más exagerado, pero Carolina, por la proporción de sus ojos, línea bipupilar, línea media, proporción de dientes, necesitaba de dientes con más anchos, ¿ok? Y por eso le quedó muchísimo mejor en el día que realizamos su carga inmediata. Sí, la Carolina es súper joven, pero Carolina quiso sacar todos los remanentes radiculares que tenía, no quiso aprovechar ninguno, firmó un consentimiento para eso, ¿ok? Entonces acá está su carga inmediata, ¿ok? Con sus pilares provisionales, ¿ok? Estaba súper anestesiado, obviamente que este implante no estaba así, está más vertical, ¿ok? Y acá está su prótesis provisional, y te dicen, pero ¿por qué tiene un modelo de yeso? Porque siempre en días de carga inmediata, siempre tomo una impresión analógica para el caso que mi proceso me falle, ¿ok? Acá está Carolina en el día de su cirugía, acá está Carolina en los 6 meses con su provisional, ¿ok? Otra persona me parece, ¿no? Y justo esta semana me enviaron la foto de Carolina y Carolina ahora está así, con su híbrida definitiva, súper feliz, ya está con FP1, súper contenta y parece otra persona. Ya cambió de trabajo, está estudiando, otra vida, un novio, está contentísimo, ¿ok? Vamos a un caso que a mí también me parece importante, todo totalmente analógico. Es un caso, además creo que el más difícil que he hecho en toda mi carrera. Es una paciente profesora de química, de física, la señora María de Lourdes, era una paciente totalmente periodontal. No tengo sus fotos iniciales, infelizmente, sin embargo, sí tengo lo que rehabilité en la parte superior. Hicimos una híbrida, no fue una híbrida fresada, ¿ok? Porque una híbrida fresada nunca me iba a permitir angular tanto como en este caso. Fue una paciente que en su tomografía parecía tener un mínimo de hueso y cuando llegó a abrir el colgajo era una hoja de cuchillo. Entonces todos los implantes fueron colocados con un approach palatino. Coloqué 6 implantes, no cargué en el día de la cirugía, le puse una prótesis removible. Por 6 meses utilizó una prótesis removible y perdió 2 implantes, una acá y una acá, para que vean cómo realmente hay que ser muy prudentes en el momento de pensar cuándo hacemos carga y cuándo no. Y después de eso, con los 4, hicimos una carga inmediata y en la cual la paciente quedó 4 meses con la prótesis provisional. Después de eso sí hicimos una híbrida, ¿ok? Y ahí en la parte inferior retiramos todos estos dientes, hicimos una generación de hueso, 2 implantes y una subdentadura, ¿ok? Acá fue cuando retiramos todos los dientes y hicimos generación, su control del injerto, sus implantes, su barra. Acá está la paciente. Esto es un follow-up de 3 años que fue hecho. Tomé fotos ahora en septiembre cuando fui ahora a Portugal. Acá está su híbrido superior. Este implante lo tuvimos que hacer, esta barra lo tuvimos que hacer directa la conexión del implante. No había ningún aditamento compatible que me permitiera ir tan profundo en un sector posterior, ¿ok? Y la paciente está súper bien, sus implantes son muy estables, su barra está súper bien conformada, miren, ¿ok? Acá le hicimos un rebase porque había perdido un poco de hueso ese día, pero la paciente está súper, súper bien. ¿Ok? Bueno, ¿por qué me apasiona lo que hago en Perú? Eso es lo que me pregunto muchas veces, ¿no? Después de presentar estos casos, de hablarnos tanto de flujo analógico, de flujo digital, de aditamentos. Primero porque amo mi profesión, amo lo que hago. Siento que realmente el mundo digital es precioso y es espectacular, pero el contacto con el paciente, escuchar sus historias, escuchar en qué le puedo aportar yo y en qué le puedo mejorar yo de mis manos y de mi capacidad,
es escucharlos y poder hacer con que su vida sea diferente. Acá al lado de mi queridísimo amigo y maestro, profesor Andrew, que si soy lo que soy, también se lo debo mucho a él. Y creo que es por eso que ha regresado a Perú para seguir cumpliendo mi propósito acá, de poder, uno, transmitirle mis conocimientos, poder ayudar a pacientes peruanos a que sean más felices. Eh, Escogí vivir acá, así que no me iré tan pronto. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar acá presentes en el día de hoy, aunque escuchando temas un poco más pesados, pero temas importantes, y agradecer realmente vuestra presencia acá en el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos el 5 de diciembre. Eh, Vamos a hablar de casos un poquito más complejos, de este nuevo concepto Big Guides. Estará con mucho gusto que estaré ahí para poder compartir con ustedes, y una vez más, muchísimas gracias por el día de hoy, por estar acá presentes. Si tienen dudas, por favor, coloquen acá en el chat para que les pueda ayudar en lo que sea necesario. Ok, acá tienen mi Insta y mi Facebook o mi correo si es que desean también hablar sobre ello o comentar algo. ¿Sí? Gracias. Perfecto, doctora. Listo, muchísimas gracias por la exposición del día de hoy. Nos parece un tema bastante interesante y educativo. A pesar de los casitos, también son bastante interesantes, muy buenos y excelentes resultados. Gracias, muchas gracias. Sí, doctores, en el caso de preguntitas a la doctora, nos puede indicar a través del chat o puede encender sus micrófonos para hacer las preguntas a la doctora, por favor. Iniciamos. Amigos, bien fuerte, ¿no? Buenos temas, bien fuerte, pero Muchas se han gracias. quedado traumados Muchas- todos. ¿Cómo? Se han asustado. No lo escucho, Sí, doctor, doctor. disculpe, no se le escucha bien su audio. Mm, Creo que se le activó. Doctores, preguntas, consulta, sugerencias. ¿Qué les pareció el tema de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Gracias por la conferencia, muy interesante. Gracias, Tengo una, doctor. ¿qué tal? Tengo una pregunta. Usted ha hablado sobre los pilares PIC, GM, Ujú. anteriormente. ¿Será posible utilizarlos también para sector posterior o solamente Claro, por recomendable? supuesto. Incluso tienen dos medidas. Ujú. Tienen dos medidas. Voy a retroceder acá un poquito en las diapositivas, ¿ok? Ok, Los pilares PIC tienen dos medidas, para un sector anterior o para un sector posterior, ¿ok? A ver, permítame acá un momento para ayudarlo. Yo utilizo el sector posterior cuando yo necesito delimitar mi perfil de emergencia, y en el momento que estoy colocando, en vez de colocar una tapa de cierre o colocar su cicatrizal convencional, le coloco un pilar PIC y le coloco, a ver un segundo, que ahorita vamos ahí, le coloco este. Acá voy a aumentar para que se vea mejor. Coloco este pilar, ¿ok? Él va a tener una altura bastante grande, entonces yo puedo reducirlo hasta acá, pero tengo que dejar mínimo 4 milímetros, ¿ok? Para que no se fracture el pic, pero sí puedo utilizarlo en un sector posterior. Y en molares es extremadamente importante que se pueda utilizar. ok, doctora. En caso que quiera hacer un puente, siempre y cuando tenga un buen paralelismo, también podría ser una opción. Bueno, el pilar pic es un pilar provisional. Podrías utilizarlo para poder manejar un perfil de emergencia correcto, si es que por alguna razón necesitas hacer un conectivo, por ejemplo, o le quieres manejar un puente provisional. Sin embargo, su tiempo máximo de utilización son 6 meses porque es un polímero, ¿cierto? O sea, ese polímero se va a degradar con el transcurso del tiempo. O sea, es una solución provisional, no definitiva. Ok, doctora, muchas gracias. De nada. Acá en el chat. Gracias, doctor Braulio. Muchas gracias. Doctores, en el chat se le está dejando el link de inscripción. El ingreso es gratuito para nuestro evento del 5 de diciembre, donde va a estar presente la doctora Catarina, presentando también el tema de flujo digital, ¿no? Están todos invitados. Vamos a estar a partir de las 8:30 hasta la 1:30. Va a ser una mañana bastante educativa. Y bueno, están todos cordialmente invitados.
¿Alguna otra pregunta, doctores? Gracias, doctora Mariela. Gracias, doctora Marilén. Ay, Gracias, tengo doctora Diego. otra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches, doctora Catarina. Ya habla David. Hola, David. Una vez más sorprendido con su clase. Gracias Gracias. por ilustrarnos. Gracias, David. Y sabes que yo soy pendiente siempre de todos tus cursos y de verdad Yo que sé. siempre, siempre, siempre tienes un tip nuevo. Y eso es lo que más me gusta. Gracias, Muchas David. Siempre estás ahí súper presente en mis presentaciones y me sigues escuchando siempre. Te agradezco mucho. Doctora Dialim, además temas de prótesis sobre implantes, este es mi capa. Muchas gracias, doctora. Bueno, el 5 de diciembre sí hablaré de un tema nuevo que me está apasionando mucho, muy aparte de las cargas inmediatas, presentaré casos de eso también, pero algunos casos que operé ahora en Portugal con un amigo portugués y justo un amigo cubano, entonces creo que va a ser unos temas muy interesantes que vamos a hablar. No le voy a hablar mucho más para dejar ahí el trailer en el aire, pero realmente prótesis sobre implantes es lo que me apasiona hacer. Gracias, doctora. Absolutamente delirante interpuesto contra el primer ministro Tálida, la presidenta de la República, Rosana Cuevas, fiscal. Creo que era una Sí, creo noticia. que se le activó el audio. Creo que sí. Sí, algunas preguntas, doctores. ¿Alguna pregunta, doctores? Ujú, ujú. ¿Va a dictar cursos presenciales? Sí, en enero, a partir de enero. Y ahora estamos finalizando el año. Ya mi capacidad para dictar más cursos ya se terminó, pero a partir del próximo año sí tendremos más cursos presenciales de flujo digital, flujo analógico, el escáner y carga inmediata también vamos a tener. Incluso más adelante puedo colocar en la publicidad de ello. Mi técnico que ha hecho todos estos casos conmigo, muchos de ellos, va a venir acá a Perú. Vamos a dictar un curso juntos, una conferencia juntos. Después los dejaré en mis redes sociales para que puedan estar presentes. Será en enero, más o menos creo que el 18 de enero será un sábado en la mañana. Vamos a estar ahí 4 horas. ¿Sí? Gracias, doctora. Sí. De nada, un gusto. Siempre un gusto enseñar y compartir. Doctores, ¿alguna otra pregunta para ir ya finalizando el día de hoy? Ahora, creo que ya cerramos ya. Listo, el Ok, doctor Jesús. muchas gracias, doctor Gracias. Edwin. Sí, Sí, doctora, creo creo que que ahí ya, sí. bueno, ya estaríamos ya finalizando el día de hoy. Muchas gracias, Entonces, doctor. Fue un gusto tenerlos acá en el día de hoy. Sí, nos vemos el 5 de diciembre ujú. y cursos en enero. Exactamente, listo. Entonces, bueno, volveros a invitar nuevamente al 5 de diciembre, inscríbanse, doctores, para que puedan participar. El ingreso es gratuito, estaremos también entregando certificados, ¿no? A los participantes. Y nada, esperarlos allá, esperar por su participación también y seguir educándonos y creciendo profesionalmente, ¿no, doctora? Ujú. Sí, así es, creciendo y aprendiendo siempre. Uno nunca deja de aprender. Así es. Exactamente. Cada caso, doctor, es una nueva historia.
Sí, cada paciente tiene su historia y eso se Sí, tiene que respetar, ¿sí? sí. Bueno, te deseo una Listo. buena noche a todos, ¿ok? Muchísimas gracias por vuestra presencia y nos vemos muy pronto, ¿sí? Gracias por todo, ¿sí? Muchas Gracias por gracias, estar acá el día doctora. de hoy, ¿sí? Gracias, Listo. chao, Muchas gracias. Hasta luego con todos. Buenas noches. chao, Hasta gracias. luego.